Lo que ocurre cuando hablamos de intersexualidad es que hay unas estructuras embrionarias que según los niveles hormonales y una serie de proteínas y de genes, etcétera, que van influyendo, pues los genitales se van a desarrollar, esas estructuras se van a desarrollar o bien hacia lo típicamente femenino o bien hacia lo típicamente masculino. Básicamente hay como digamos, una raíz para ambos, y si hay testosterona en grado suficiente va hacia masculino, y si no, pues va a femenino. En ese proceso puede intervenir un montón de factores. Una genetista me decía que intervienen tantos elementos en esta diferenciación sexual que es raro que no se produzcan todavía más variaciones. O sea, lo curioso es que con lo expuesto que está a la cantidad tremenda de factores que intervienen, pues no aparezcan más variaciones. La frecuencia realmente es bajita, es un 0,018%, o sea que imagínate, ¿no? Y entonces nacemos bebés que tenemos unos genitales que de entrada no se acomodan a lo arquetípicamente masculino o a lo arquetípicamente femenino. Y mira que hay variaciones, porque hay penes más grandes, testículos más voluminosos, labios más abultados, clítoris más grandes, pequeños, las vulvas son muy diferentes. Pero estamos hablando de una posición que desde un punto de vista fisiológico diríamos que es intermedia, y que no permite de entrada ubicar cuál sería el sexo de ese bebé, ¿no? Entonces aquí surgen pues esas dos cuestiones. Por un lado, la diferencia de los genitales, que a la hora de mantener relaciones sexuales se piensa que podría presentar alguna dificultad, y la de no saber qué sexo asignar a ese bebé que acaba de nacer, que son las dos particularidades con las que nos encontramos. Eso sí es visible durante el nacimiento, porque también es verdad que hay una serie de condiciones donde durante el nacimiento la presencia de los genitales tienen un aspecto muy estándar, y sin embargo cuando llega la adolescencia se descubre que a pesar de que los genitales externos pues tenían esa apariencia muy estándar, pues los genitales externos no se habían formado de la manera habitual, estándar. A veces el lenguaje es complicado para no herir sensibilidades, ¿no? Y se descubre que se trata realmente de una persona con genitales intersexuales, pero se descubre en la adolescencia, ¿no? La cuestión básicamente es esta, es decir, hay una variación que no sigue las pautas habituales y que eso provoca, una diferencia en los genitales que podría intervenir en las relaciones sexuales de esa persona, y dos, que no queda muy claro, no se sabe muy bien qué sexo asignar a ese bebé que tiene unas connotaciones familiares, sociales, incluso legales, pues también de importancia. Muy resumidamente sería una situación donde los genitales, en lugar de estar típicamente femeninos o típicamente masculinos, están en una situación intermedia, y eso genera la dificultad para saber qué sexo asignar a ese bebé, y quizá, no digo que sí, una cierta dificultad en las relaciones sexuales, pero que habría que verlo.